Muy buenas noches a todos. Esta noche vamos a continuar con Tito y vamos a comenzar en primer lugar orando y poniendo este tiempo en manos del Señor. Gracias, bendito Señor, por esta noche. Gracias porque una noche más permites que nos reunamos, permites que abramos tu palabra, permites también que te cantemos, Señor. Gracias porque nos permites poder aprender cada día más de ti. Gracias, Señor, por tu ayuda, y también te pido ahora que nos ayudes a comprender y nos ayudes, Señor, a poner de forma práctica en nuestra vida lo que hoy vamos a aprender. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hasta ahora en lo que hemos visto de Tito ha sido básicamente acerca de qué es lo que el Señor espera de las personas que están al frente. Y le decía Pablo a Tito, le decía en el versículo 5, por esta causa te dejé en Creta, ¿no? Para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos. Así que el motivo de la carta es que hay problemas en Creta, y el problema quizá más importante es que el liderazgo dentro de la iglesia no estaba teniendo un carácter correcto, ¿no? Luego veíamos también que tenían que ser buenos maestros, porque podía llegar gente que quizá no estaba enseñando lo correcto, no estaba enseñando lo correcto, y entonces había que instruir, había que confrontar a esas personas. Y por otro lado también había que confrontar a la iglesia para que supiera cuál era el camino correcto. Y en tercer lugar, en lo que llevamos viendo, hablaba acerca de la iglesia en general, acerca de las personas, de las personas que componían esa iglesia, y veíamos que el objetivo era que desarrollaran un carácter de acuerdo a la sana doctrina. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Y hasta ahora sí hemos ido viendo que por detrás siempre está Cristo. Cristo, sí, está Cristo no en el sentido de que esté como persona, pero está Cristo en el sentido de que ha habido un cambio en las personas, ha habido una transformación, y todo lo que se ha visto hasta ahora es respuesta de esa transformación que Cristo había hecho, ¿no? Lo habíamos ido diciendo y lo estábamos viendo, que por detrás siempre estaba Cristo, pero en esta última sección del capítulo 2, Pablo es claro y directo y da las razones de por qué hay que ser de esa manera, ¿no? Hay que corregir, hay que tener un buen liderazgo, bien centrado, con carácter. Hay que estar preparado para confrontar y para defender la sana doctrina. Hay que tener una iglesia con carácter. Y ahora vamos a ver en Tito capítulo 2, del 11 al 15, el por qué deben ser así. Dice Tito capítulo 2, versos del 11 al 15. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos
que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Hay una película que se titula El mayor regalo. Y es una película que está bien interesante porque no habla de regalos físicos, sino que el regalo que se está dando en esa película es el perdón. Y la película, más que es como una medio película, medio documental, es una película donde se ve cómo las personas reaccionan cuando se les da el perdón o cuando deciden perdonar. Entonces tenemos las dos posiciones. Tenemos la posición del que ha hecho algo malo contra otro y toma la decisión de pedir perdón. Y vemos también que el que ha recibido la ofensa decide aceptar ese perdón. Y esa película se centra en lo valioso que es el perdón. Y si se dan cuenta, como seres humanos, valoramos el perdón. Esa valoración del perdón en parte es porque tenemos, cuando fuimos creados a imagen y semejanza de Dios en la creación, parte de esa imagen vino, la recibimos nosotros, ¿no? Entendemos qué es la justicia. ¿Por qué? Porque Dios nos creó. Y entendemos qué es el perdón porque también Dios sabe lo que es el perdón. Y apreciamos el perdón justamente por eso mismo. Entonces, si a través del perdón humano, y esta película pues es el ejemplo, ¿no? de cómo afecta, cómo nos transforma el perdón humano. Si a través del perdón humano las personas cambian, la pregunta es, ¿cuál debe ser nuestra reacción cuando recibimos el perdón de Dios? Estábamos en rebeldía contra Dios. Entonces la pregunta que nos debemos de hacer es, ¿cuál debe ser nuestra reacción cuando recibimos el perdón de Dios? Y todo esto tiene que ver con la sana doctrina y tiene que ver con nuestras vidas. Nosotros como personas somos hábiles para juzgar por los pecados, somos hábiles para cuestionar nuestra responsabilidad cuando hacemos algo malo. Si no, pensemos en nosotros, en nuestros hijos. Cuando hacen algo malo, cuesta que ellos reconozcan que han hecho algo malo. Y si han afectado a otra persona, cuesta que vayan a pedirle perdón a esa otra persona. Lo sienten como que es volverse inferior, ¿no? Pues los seres humanos somos así. Y entonces Pablo nos enseña que para contrarrestar este pensamiento hipócrita, nuestra vida debe demostrar la gracia de la obra de Cristo en la cruz. Repito, lo que nos quiere enseñar Pablo es que para contrarrestar ese pensamiento hipócrita en cuanto al perdón, nuestra vida debe mostrar la gracia de la obra de Cristo en la cruz. Y se dan cuenta, este es el punto culminante de todo lo que hemos visto antes. ¿Por qué tiene que cambiar mi carácter? ¿Por qué tengo que tener un carácter que vaya alineado con la sana doctrina? ¿Por qué tengo que tener un carácter íntegro? ¿Por qué? Por agradecimiento al perdón que Dios me dio en su cruz.
Pero parece un tema complicado. Creo que todos los días batallamos con la cuestión del perdón. Y entonces la primera pregunta que nos podremos hacer, y aún como cristianos, es ¿qué es lo que hace tan especial la obra de Cristo en la cruz para los cristianos? ¿Qué es lo que hace la obra de la cruz tan especial para nosotros los cristianos? En primer lugar, es porque la gracia de Dios es la que nos hace ser hijos de Dios. Y es una redundancia, pero es una redundancia intencional lo que estoy diciendo. La gracia de Dios es la que nos hace ser hijos de Dios. Y recuerden la pregunta tenía que ver, ¿qué es tan especial la obra de la cruz en los cristianos? Pues eso mismo, es que la gracia de Dios es la que nos hace ser hijos de Dios. Miren lo que dice verso 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Pablo lo que está haciendo es unir la causa con nuestro carácter. E insisto, todo lo que hemos visto de Tito es importante. Es importante conocer y tratar acerca de nuestro carácter. Pero lo que nos debemos de preguntar muchas veces es ¿por qué debo de comportarme de una manera? ¿Por qué debo tratar a la gente de ciertas formas? ¿Por qué debo mostrar el amor a los demás? Pues la respuesta es muy sencilla. Porque la gracia de Dios, el hecho de ser hijos de Dios, lo que nos ha hecho ser hijos de Dios, ¿de acuerdo? Esa gracia es lo que nos hace, nos da la identidad de lo que realmente somos. Y esa identidad tiene 3 características. En primer lugar, es salvífica. Eso quiere decir que nos libra de la muerte eterna. Aquí dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Los que están conmigo en griego lo vimos la semana pasada acerca de este pasaje y les comentaba y les decía, realmente la mejor forma quizá de comprender esa salvación es que la salvación describe cómo es la gracia. O sea, ahí lo está diciendo que la gracia es pero realmente la gracia es salvadora. La gracia del Señor nos da la salvación. Es una cualidad de esa gracia. Así que cuando somos hijos de Dios, hemos recibido esa gracia nos ha salvado de la muerte eterna. Y ahí es donde viene la clave de lo que hablábamos de los regalos, ¿no? Y es que este regalo es muy especial, porque este regalo nos salva de la condenación eterna, que es algo fuera de lo normal. Nos salva de la muerte eterna. No hay ningún regalo que nadie nos dé que nos vaya a salvar de nada. Mi esposa, que me ama mucho, les aseguro que ella no me va a dar un regalo como me lo dio el Señor. Pero les aseguro que si se van con Mahoma, tampoco con Mahoma van a recibir ningún regalo a ese nivel. Esa gracia salvadora, esa gracia salvífica, esa gracia que te asegura que no vas a ir a la muerte eterna, solamente la da el Señor. Y eso es algo que de verdad nos debería de marcar. Yo sé que sí nos acordamos y sí tenemos en mente
que pasaremos la eternidad con Él. Hay un himno que me imagino que lo conocen, que es el de cuando allá se pase lista, ¿no? Cantamos canciones, cantamos himnos, cantamos coros, donde recordamos a dónde vamos a llegar. Pero a veces temo que vivimos nuestras vidas como si terminaran aquí en la tierra. Y hermanos, yo soy el primero, ¿de acuerdo? O sea, no estoy diciendo que yo no lo haga, yo soy el primero, que muchas veces el ajetreo de la vida, muchas veces los compromisos de la vida, me hacen como que olvidar realmente hacia dónde vamos. Y recordar que esa gracia es la que nos va a dar la vida eterna. Y eso, pues obviamente, nos va a ayudar a vivir el presente de una forma muy especial. Pero aparte de que la gracia es salvífica, la segunda es que la gracia es para toda la humanidad. Miren lo que dice el versículo 11. La segunda parte dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación ¿a quién? A todos los hombres. Esta gracia no nos salva a unos pocos. Obviamente, no todos vamos a pasar a la eternidad, pero lo que la obra redentora de Cristo en la cruz fue un regalo universal. Y ese es quizá el segundo aspecto de la gracia que nos tiene que hacer entender lo importante de esa gracia salvadora. Es que no fue para unos pocos. Yo, por ejemplo, cuando quiero regalarle algo a mis hijos, pues yo sé que un día le regalo una cosita a uno, otro a otro, etcétera. ¿Por qué? Pues porque cada día, pues quizá alguno haya hecho algo especial. Y entonces ese día le regale algo especial a Tomás o a Nahara. Pero es que el Señor, su salvación, esa gracia salvadora, la dio a toda la humanidad, a todos. Y Juan 3:16 creo que nos ayuda a recordarlo, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. De tal manera amó Dios al mundo. Así que tenemos una gracia salvadora, una gracia universal, es para todos. Pero esta gracia tiene una consecuencia, y es que esta gracia nos exhorta a vivir santamente. Esta gracia que nos ha hecho ser hijos de Dios, nos exhorta, nos anima a vivir santamente. Y comienza diciendo, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Me parece algo de verdad increíble. Dios no nos está pidiendo nada a cambio por esa gracia. Esa gracia fue un regalo. Pero cuando aceptamos la gracia, cuando aceptamos esa salvación, cuando llamamos a Jesús Señor, Dios espera de nosotros que nosotros vivamos santamente. Y eso es ahí donde está uniendo lo anterior, todo lo que hemos visto, y nos está diciendo la causa. Ustedes, todos nosotros, tenemos que vivir santamente, tenemos que vivir sobria, justa y piadosamente. ¿Por qué? Porque amamos al Señor. Hermanos, nadie está diciendo que todos estén llamados a tiempo completo. No. Cuando hablamos de vivir, hablamos de que cada uno en su trabajo, en su lugar de estudios, cada uno allá donde Dios lo ha puesto para hacer luz. Nuestra reacción, nuestra forma de vivir debe ser sobria, justa y piadosamente. Y dice que debemos renunciar
a la impiedad y a los deseos humanos. La impiedad es la falta de piedad, es la falta de empatía, la falta de comprensión por los demás. Deseos mundanos, los deseos mundanales son aquellos deseos propios del pecado. Y está diciendo renunciando, es decir, tomando la decisión de dejar eso. Entonces tenemos que vivir sobria, justa y piadosamente. Y por eso les insistía desde el principio, cuando habla del carácter, aunque al principio habla de cómo debe ser el carácter de un anciano, de alguien responsable dentro de la iglesia, al final todos debemos de apuntar hacia ese carácter. ¿Por qué? Porque el Señor espera ese comportamiento, el Señor espera ese modo de vivir, porque hemos aceptado esa gracia. A continuación, después de explicarnos acerca de cómo la gracia de Dios es la que nos hace ser hijos y es la que realmente nos debe motivar a cambiar porque somos hijos de Dios. La segunda pregunta que aquí plantea Pablo es ¿por qué nos exige abrazar, como hijos de Dios, nos exige abrazar la obra de la cruz? Y nos exige abrazar, como vamos a ver en el verso 13, porque la gracia de Dios cambia nuestra esperanza de vida. Ya somos hijos de Dios, hemos tomado la decisión de renunciar a todo lo que es el pecado, hemos decidido vivir santamente y ahora viene el porqué. Miren lo que dice el verso 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No vivir, ser hijos de Dios no solo es algo para la tierra, no solo es algo que va a tener implicaciones presentes, sino que va a tener implicaciones para la eternidad. Y nos da la esperanza, y nos da esperanza. Si preguntamos a todos los que nos rodean, que no creen, y todavía son jóvenes, muchos de ellos dicen, ¿para qué voy a creer si todavía me quedan muchos años? Todavía yo estoy en mediana edad, 40 años, uno espera todavía llegar a los 70, 80, ¿no? Como que todavía me quedan 30, 40 años de vida. Pero esta pregunta acerca de la esperanza es una pregunta que con el tema de la pandemia ha surgido en muchas personas que realmente que no son hijos de Dios. ¿Y qué va a pasar si el virus me mata? Obviamente, cuanto más mayor uno se pregunta, bueno, ¿y después de la muerte qué habrá? Aquí cuando moría alguien, muchos de los familiares decían, ¿y ahora qué? Pues justamente al recibir esta gracia, nosotros recibimos una esperanza eterna. Y esa esperanza es que un día estaremos en la presencia del Señor por el resto de la eternidad. Pero aquí Pablo nos dice cómo es esa esperanza. En primer lugar, el primer aspecto de la esperanza dice en el verso 13, la primera parte, dice, es que debemos abrazar dicha esperanza. Comienza, aguardando la esperanza bienaventurada. Aguardando la esperanza bienaventurada. Ese aguardando es un gerundio que básicamente lo que está diciendo es que cuando hemos creído
es algo que comienza en ese momento y todavía no ha terminado, no se ha concluido. Es algo que llegará más adelante. Y es por eso que debemos abrazar la esperanza. Nosotros debemos de vivir sabiendo que tenemos una esperanza. Y con esto no estoy diciendo que podamos jugar con la muerte, ¿no? Había algunos cristianos aquí que decían, no, hagámoslo como lo hemos hecho siempre, reunámonos, no pasa nada, porque el Señor si quiere nos llevará, ¿no? O sea, no estoy hablando de hacer locuras, porque todos nos debemos de cuidar, nos debemos de proteger. Pero eso no nos impide abrazar esa esperanza, sabiendo que si en algún momento Dios permite que la muerte llegue, yo sé a dónde voy. Yo sé a dónde voy. Yo no tengo muerte. Yo tengo más miedo a cómo voy a morir que a la muerte misma. Yo le digo, Señor, el día que me quieras llevar a tu presencia, que sea así, como en la película de Avengers, ¿no? Chasquido de dedo. ¡Chap! Fuera, se acabó. Que no sienta ni padezca. Eso de irme al hospital, que dolores, no quiero. Es lo único que le temo. Yo le temo al sufrimiento, a ese proceso del sufrimiento, ¿no? Le he visto a mi abuela sufrir mucho y honestamente no me gustaría pasar por eso. Y es a lo único que le temo. Yo le decía al Señor y a veces le oraba y le decía, Señor, llévame ya, quiero estar contigo. Yo no temo a la muerte porque sé a dónde voy. Sé que voy a estar con el Señor por la eternidad. Esa es mi esperanza. La gracia del Señor me da esperanza. Y es por eso que yo debo de estar agradecido y debo vivir santamente. ¿Por qué? Porque yo sé a dónde voy. Pero el segundo aspecto es que la esperanza, esa esperanza no cambia. Porque Jesús es Dios y es el fundamento de la salvación. Y esa es la segunda cosa, que es la más bonita que tenemos los cristianos. Miren lo que dice la segunda parte del verso 13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos, no nos va a cambiar, no va a cambiar nuestro lugar. El que es hijo de Dios sabe a dónde va a ir con el Señor. Y eso es lo que nosotros debemos de estar aguardando. Hermanos, los musulmanes tienen muchos problemas. Por eso se suicidan. Por eso la guerra santa. Por eso matan a mucha gente. Cuanta más gente matan, están más convencidos de que van a ir al paraíso. Un musulmán promedio tiene dudas de si va a ir al paraíso. Tiene dudas. Hermanos, los budistas, con su reencarnación. La reencarnación es una forma de decir no hay esperanza. Esto puede cambiar. Va a depender de ti. Y a ver qué va a pasar. Hermanos, ellos no saben a dónde van a ir. Porque no saben, no tienen nada permanente. Incluso los católicos, que dicen llamarse cristianos, saben que algún día llegarán, si es que llegan. Bueno, algún día llegarán, no saben cuándo. Porque primero viene el limbo. Y los testigos de Jehová, allá andan peleándose por ser los 144,000, a ver quién es el que gana. Porque si no son de los 144,000, no va a ser tan bonito. Y tú y yo, nosotros los que creemos en la autoridad de la palabra, los que creemos que la salvación viene a través del Señor, los que creemos en la gracia de la salvación, es que no cambia. Porque el autor de la salvación no soy yo, no es lo que yo hago. El autor de la salvación es el Señor Jesús. Y Él es eterno. Y Él permanece. Y Él no va a cambiar
nada de lo que nos ha prometido. Así que hemos hablado de la gracia que nos hace ser hijos de Dios. Hemos hablado de la gracia que nos da esperanza en nuestra vida. Y Pablo termina hablando y diciendo que cuando comprendemos la importancia de la salvación, entonces la gracia nos hace vivir diferentes a los demás. Verso 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros y para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Vuelve a repetir. En la primera parte veíamos acerca del carácter, ¿no? En el verso 12, hablando del carácter santo. Pero ahora le entra mucho más a fondo acerca de cómo debe de ser este carácter. Y eso tiene que ver mucho con el concepto de extranjeros que manejan, ¿no? Que maneja Pablo. Y los que tenemos el privilegio de vivir en países que no son nuestros. Vivir en un país que no es tuyo es complicado, porque uno entiende que las cosas aquí terminarán. Uno sabe que, pues, por ejemplo, en nuestro caso, pues, se acabó. No tenemos opciones de renovar. Tenemos que ir a nuestro país de origen, ¿no? Nuestro país de origen es bien complicado porque podemos ir a España, Guatemala o Colombia. Guatemala por nuestros 2 hijos. Pero tenemos que ir a un país donde no seamos extranjeros como tales. Pero cuando uno vive en un país como extranjero, sabe que no puede tener muchos compromisos. Sabe que no puede involucrarse en exceso. ¿Por qué? Porque sabe que un día va a terminar. Y el Señor justamente nos está llamando a vivir de esa manera. Y aquí nos da 3 ideas. En primer lugar, cuando habla de ser un pueblo santo, esa gracia que nos hace vivir diferentes. En primer lugar, nos dice que Él se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad. Así que volvemos, la fuente de nuestra salvación es Cristo. Nos redimió de todos nuestros pecados. Pero ahora voy a la parte interesante. En primer lugar, que dice, y purificar para sí un pueblo propio. Y purificar. Purificar no es dejar manchas. Purificar algo, pongámoslos en términos de limpieza, limpiar la casa no es que voy a limpiar la cocina, pero voy a dejar la estufa sucia. No pasa nada si dejo la estufa sucia. No, si limpio la cocina es que voy a limpiar también la estufa. Si limpio el comedor voy a limpiar todo, no voy a dejar la mesa sucia. Y aquí el Señor, cuando nos hace entender esa gracia salvadora, nos está diciendo que esa gracia nos está llamando a purificarnos. Nos está diciendo que no tenemos ningún derecho a pensar que puedo seguir viviendo como lo hacía antes. Y vuelvo a insistir, pecamos, pero es que no solamente es una cuestión de, vamos a pecar porque somos personas y estamos todavía, el pecado está ahí. Pero ojo, ¿dónde está la intención? Mi intención es no cambiar, mi intención es seguir haciendo las cosas como antes o hacer las cosas correctamente. Voy a luchar por vivir una vida santa, voy a luchar por tener el carácter que el Señor me está pidiendo o voy a seguir viviendo de forma mediocre. Son 2 cosas totalmente distintas. La purificación completa la vamos a tener cuando estemos con el Señor. Pero el Señor quiere que nos vayamos transformando, que vayamos cambiando nuestra manera de vivir y nuestra manera de pensar. Él no quiere que permanezcamos iguales.
Y hay muchos cristianos que deciden vivir igual. Hacemos negocio como antes. Estamos frente a la ley y hacemos las cosas como nosotros queremos. Estamos en la iglesia y puedo hacer lo que me da la gana. El Señor ya me perdonará. Sí, es cierto, el Señor ya te perdonará y te va a perdonar. Pero ojo, es que el Señor no quiere que tú te quedes así. El Señor quiere que nosotros seamos distintos, nos transformemos, tengamos el carácter. Recuerdo que les dije que antiguamente los cristianos tenían que hablar poco. Tenían que hablar poco porque sus hechos eran suficientes para demostrar que algo les había transformado. Hermanos, hoy me sentí halagado. Hoy fui a un exalumno mío de la universidad. Yo di clases de ingeniería industrial. Soy ingeniero industrial y pues durante un tiempo estuve dando clases. Y me llamó y me dijo: ingeniero, lo quiero ver. Tengo un regalo para usted. No, pues fui a verlo. Él se está dedicando a producir café, me regaló una bolsa de su café y nos sentamos a platicar de cómo estaban las cosas, cómo había terminado, etcétera, etcétera, etcétera. Y me empezó a hablar mal de algunos colegas que habían sido compañeros de maestros, igual que yo. Y me decía: es que fulanito me quiso chantajear. Es que mira lo que pasó, no me quisieron aprobar el proyecto por esto, esto y esto. Cuando yo había hecho todo el estudio de viabilidad, o sea, yo sabía que era viable, ¿no? O sea, eso era algo que... Y él me dijo: pero con usted, ingeniero, se podía decir las cosas bien. Usted nos decía las cosas como eran. Y si nos tenía que decir no, era no. Y si nos tenía que decir sí, era sí. Hermanos, eso es el testimonio que nosotros tenemos que tener. Ellos supieron más tarde de mi boca que yo era cristiano, porque me preguntaron: Inge, ¿por qué usted es distinto a los demás maestros? Y yo les dije: soy cristiano y mis valores están por encima. Es que los otros maestros no son así. Hermanos, ese es el testimonio que tenemos que tener. Que digan, hermano Carlos, hermano Aicardo, cualquier hermano, cuando va por la calle, digan: él es diferente, él hace las cosas bien, él es honesto. Algo tiene que con ellos sí se pueden hacer las cosas bien. Y lo más bonito es que cuando les hablaba del Evangelio, ellos lo escuchaban. Ellos lo escuchaban y me decían: Inge, es que merece la pena verla a usted, merece la pena creer. Tengo mis dudas, pero merece la pena creer. Eso es lo que la gente tiene que escuchar. Pero para eso tenemos que hacer lo que dice aquí Pablo: purificarnos. Ser cada día, parecernos más a Cristo. ¿Y saben por qué? Purificar para sí un pueblo propio. Y esa es la segunda parte que me quiero quedar. Pueblo propio. No somos de nadie. Solo somos del Señor. Cuando somos hijos de Dios, usted ya deja de ser de este mundo. Usted es hijo de Dios, pertenece al pueblo escogido de Dios. Ya no pertenece aquí. Pertenecemos al Señor. Así que cuando Él habla de purificar, no es porque a ti te guste o porque, no sé, porque ahora me entró ganas, no. Es que eres parte del pueblo de Dios. Si eres parte del pueblo de Dios, tienes que vivir como alguien del pueblo de Dios. Y no es una sugerencia, es un mandato. Y por último, dice: celoso de buenas obras. Así que hablamos de purificar, hablamos de pertenencia y hablamos también de celo. Y todos lo que sabemos lo que es celo. Todos sabemos lo que es celo, ¿no? Cuando nos gustaba una chica y había otro que la intentaba hablar, hombres,
se nos servía la sangre. ¿Y cómo se atreve a acercarse? Y si era la novia, y lo matabas con la mirada. Y ahora como esposa, peor todavía, ¿no? Prácticamente lo invitas a marcharse. ¿Por qué? Porque tenemos celo por aquella persona que es nuestra esposa, que es nuestra compañera. Hermanos, el Señor dice exactamente lo mismo. Está diciéndonos, es que tú no estás para compartirte con nadie más. Tú no estás para decir, bueno, esto me gusta del mundo, pues me voy al mundo, y esto me gusta de Dios, me quedo aquí con Dios y me quedo con una pierna en un lado y otra pierna en el otro. Es que no nos está dando la opción. Está diciendo que es un pueblo que es celoso de la buena obra. Y la buena obra no es para salvación. Es celoso de buena obra porque quiere tener el carácter del Señor. Quiere tener ese carácter. Así que todo lo que ha hablado Pablo a Tito acerca del carácter de las personas, ¿por qué? Porque somos hijos de Dios, porque el Señor nos ha salvado. Es por eso que Él nos puede exigir, y nosotros debemos también exigirnos y animarnos y echarle ganas a vivir una vida correcta. Ya para terminar, hablando acerca de esta gracia, miren lo que dice en el verso 15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Pablo termina diciéndole a Tito que está en su pleno derecho de exigir a los cretenses a desarrollar ese carácter. Pablo nos está diciendo a nosotros que está en su pleno derecho a exigirnos a nosotros a ser un pueblo entregado al Señor, porque somos hijos de Dios. La gracia nos salvó y todo comenzó con esa gracia salvadora. Esa gracia salvadora nos llevó a tener esperanza y nos llevó a decir, nuestro carácter tiene que parecerse más a Cristo. Hermanos, Dios no nos llama a tener un pie en el mundo y un pie en las cosas del Señor. Estamos viviendo en el mundo, pero vivimos el reino de Dios. Y voy a explicarlo. Porque quizá alguno diga, pero si estamos en el mundo, ¿cómo podemos? He sido claro, estamos en el mundo, pero debemos vivir el reino de Dios. El reino de Dios se define como el lugar donde se hace y se obedece la voluntad de Dios. Eso es el reino. Así que usted y yo somos parte de ese reino. Y por eso podemos vivir en la tierra, pero nosotros pertenecemos a otro reino. Yo estoy viviendo en México, pero yo soy español, de España. Pues exactamente con el Señor es lo mismo. Estamos viviendo aquí en la tierra, pero realmente somos el pueblo apartado, el pueblo propio del Señor. Y es por eso que el Señor puede exigirnos que vivamos una vida santa. Hermanos, yo entiendo, hay muchas batallas, muchas luchas. No soy ajeno a todo eso. Hemos batallado como familia, batallo como padre con mis hijos, he batallado como docente en la universidad, en la preparatoria, en la secundaria, he sido gerente en las empresas, en varias empresas, he batallado con gente. Hermano, yo entiendo, batallamos todos los días por todo lo que nos pasa. Pues que justamente eso es lo que nos llama el Señor, a que batallemos para demostrar dónde están nuestros valores. ¿A quién pertenecemos, si lo quieren ver de esta manera? Hemos creído en el Señor, vivamos vidas apartadas, vivamos vidas santas, vivamos vidas que muestren los valores del reino.
Y también recordemos que nuestra esperanza está en la eternidad. Aquí va a terminar un día, pero estaremos un día con el Señor, en su presencia por toda la eternidad. Y como habla Pablo en 1 Corintios capítulo 3, cuando yo esté allá y se quemen mis obras, porque las obras no me salvan, pero se van a quemar mis obras, y el Señor nos va a recompensar en base a lo que hemos hecho en la tierra. Hermanos, yo quiero oro, yo quiero piedras, yo quiero oro, plata y piedras preciosas. Yo quiero edificar cosas que vayan a permanecer en la eternidad. Porque madera, heno y hojarasca se quema y se va. Así que, hermanos, la vida santa no es una opción. Realmente Pablo no está diciéndole a Tito que la santidad, una vida según los valores del reino, es una opción. Lo que le está diciendo es que si realmente somos conscientes que somos hijos de Dios, que pertenecemos al reino de Dios, nuestro carácter debe ser el que hemos visto. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta noche, y gracias, Señor, por recordarnos a quién pertenecemos. Gracias porque si somos hijos tuyos, Señor, te pertenecemos. Y ayúdanos, Señor, a vivir vidas santas, vidas dedicadas para ti. Gracias, Señor, por el cuidado que tú tienes de nosotros, la paciencia también que tienes con nosotros. Y ayúdanos, Señor, a tener y desarrollar ese carácter que te honra y te glorifica a ti. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.